¿Y si te dijera que puedes ser un verdadero cristiano sin poner un pie en una iglesia? Jesús nunca estableció los sistemas institucionales que dominan hoy la fe. Lo que él fundó fue una relación directa entre Dios y el hombre. Durante siglos se nos ha enseñado que asistir a una iglesia es requisito para agradar a Dios. Pero cuando observamos las Escrituras, descubrimos algo diferente. Jesús no edificó templos, edificó corazones, y su templo fue siempre el alma dispuesta a escucharle. Muchos creyentes sinceros hoy se sienten frustrados con la religión organizada, con los programas, con los rituales vacíos que prometen comunión, pero dejan el espíritu vacío. Si tú también lo has sentido, no estás solo. Jesús caminó con pescadores, publicanos y mujeres rechazadas, nunca con instituciones religiosas. Y en ese caminar, reveló el modelo más puro de fe, una relación viva, libre de intermediarios y cargada de verdad. La Biblia advierte en 2 de Corintios 11, 13, 14, porque estos son falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Detrás de muchas estructuras religiosas se ocultan corazones que aman más el poder que la verdad. Pero Cristo vino a liberar, no a encadenar, a enseñar al hombre a caminar en el Espíritu, no bajo el dominio del templo. En este mensaje revelaremos 7 maneras en las que Jesús enseñó a vivir como auténtico creyente sin depender de sistemas religiosos. 7 verdades que devuelven la libertad espiritual a quien la religión ha intentado robarle. Algunas te mostrarán cómo estudiar la Biblia sin depender de la interpretación de nadie. Otras revelarán el poder de reunirse en el hogar, como lo hacían los primeros cristianos, donde el espíritu se movía sin límites. Y al final descubrirás las 2 enseñanzas más liberadoras que Jesús entregó: el acceso directo al Padre y la comunión viva con Él, sin mediadores, sin estructuras, sin máscaras. La fe tal como Cristo la diseñó. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría transformar para siempre tu forma de seguir a Jesús y liberar tu fe de la prisión de la religión. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito a este canal. Miles de personas escuchan estos mensajes cada semana, pero muchos olvidan suscribirse y terminan perdiéndose las verdades que pueden transformar su fe para siempre. Activa la campana de notificaciones, porque cada video revela enseñanzas que las instituciones religiosas prefieren callar. Verdades que restauran la libertad espiritual que Cristo vino a entregar a todo creyente sin excepción. Si este mensaje toca tu corazón, dale me gusta y compártelo con tu familia y amigos. Nunca sabes a quién puedes ayudar a salir del engaño religioso y encontrar la verdadera comunión con Dios. Y antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Nos llena de alegría ver cómo una comunidad global de creyentes busca juntos una fe más auténtica, libre y guiada solo por el Espíritu Santo. El primer paso para vivir como un verdadero cristiano, sin depender de una iglesia, es regresar al corazón de la fe, la comunión directa con Dios a través de su palabra, sin intermediarios humanos ni estructuras religiosas. Jesús jamás fundó seminarios, colegios teológicos ni templos monumentales. Caminó con sus discípulos, enseñándoles a descubrir la verdad por revelación divina, no por instrucción humana. Les mostró que el Espíritu Santo sería su guía, no una institución. Juan 16:13 declara: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No dice un pastor ni una denominación, sino el mismo Espíritu obrando en cada creyente.
Muchos cristianos han sido enseñados a creer que no pueden comprender la Biblia sin la interpretación de un líder religioso. Pero eso contradice la esencia misma del Evangelio, que llama a cada alma a la revelación personal. Jesús nunca realizó estudios bíblicos con manuales o programas. Tomaba situaciones reales y las conectaba con la verdad eterna. Enseñaba con sencillez, dejando que el Espíritu abriera los ojos del corazón, como en Lucas 24:27. Lucas 24:27 dice: Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús revelaba la verdad sin estructuras, dejando que la luz divina hiciera su obra. Hoy, muchos templos reemplazan esa libertad por sistemas cerrados que limitan la obra del Espíritu. Predican doctrinas prefabricadas que impiden al creyente cuestionar, escudriñar y descubrir la plenitud de la verdad por sí mismo. Esa dependencia hacia líderes y estructuras religiosas contradice Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cada creyente tiene acceso directo al conocimiento de Dios. La verdadera fe no nace en un púlpito, sino en la intimidad del alma que busca y escucha. No necesita permiso para estudiar la Biblia, ni aprobación para entender lo que el Espíritu le revela. Segunda de Timoteo 3:16-17 lo confirma. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. No hay mediadores, solo el Espíritu enseñando. Sin embargo, muchos líderes religiosos seleccionan cuidadosamente los pasajes que enseñan, evitando aquellos que exponen sus doctrinas erróneas. Así manipulan la fe, convirtiendo la verdad en instrumento de control espiritual. Esa manipulación contradice el propósito de Cristo, quien rasgó el velo del templo para dar acceso libre a todos. Pero las iglesias han vuelto a levantar muros que separan al creyente de su Creador. Colosenses 2:8 advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y no según Cristo. La religión siempre intenta reemplazar la revelación con tradición. Jesús mostró que la verdadera comunión ocurre donde hay amor, sinceridad y búsqueda genuina, no donde hay rituales vacíos o títulos religiosos. Él eligió casas humildes, no templos de mármol, para manifestar su presencia. El segundo principio para vivir una fe auténtica es entender que la verdadera iglesia no es un edificio, sino un pueblo reunido en el nombre de Cristo, sin jerarquías ni divisiones humanas. Mateo 18:20 declara: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La presencia de Dios no depende del tamaño del templo, sino del corazón que cree. Los primeros cristianos se reunían en hogares, compartiendo pan, oraciones y enseñanzas. No había micrófonos, luces ni escenarios. Había comunión, lágrimas, gratitud y poder del Espíritu Santo. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa era la verdadera iglesia. Pero con el tiempo, el hombre reemplazó la sencillez del hogar por la majestuosidad del edificio. Sustituyó la hermandad por jerarquías y la comunión sincera por espectáculos religiosos. Así comenzó el alejamiento del modelo de Cristo. En aquellos hogares, Jesús lavó los pies de sus discípulos, partió el pan, oró con ellos y les habló del Espíritu Santo. Todo sucedía sin protocolo, sin templos, sin altares de oro, solo corazones dispuestos. Ese ambiente íntimo permitía una conexión real entre los creyentes.
Cada uno compartía sus luchas, confesaba sus pecados, oraba por el otro y se edificaban mutuamente, cumpliendo Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. En las iglesias modernas, sin embargo, la mayoría escucha en silencio mientras unos pocos hablan desde un escenario. La comunidad se ha convertido en público y la adoración en un espectáculo cuidadosamente producido. Primera de Corintios 14:26 enseña: cuando os reunís, cada uno tiene salmo, doctrina, revelación, lengua o interpretación, hágase todo para edificación. Pero hoy, solo unos pocos participan mientras el resto observa pasivamente. La fe auténtica florece cuando cada creyente entiende que el Espíritu le ha dado dones únicos para servir, no para aplaudir a otros. Cristo nunca diseñó un sistema de espectadores espirituales, sino de obreros activos en su reino. El modelo original de Jesús también revela que el lugar físico no define la presencia divina. Él oraba en montes, en playas, en caminos y hasta en el silencio de la madrugada. Dios no habita en paredes, sino en corazones. Juan 4:21-24 lo confirma cuando Jesús dice: «Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad». Esa es la adoración que el Padre busca. La oración no necesita micrófonos, horarios ni intermediarios. Nace de una conversación íntima entre el alma y su Creador. Jesús enseñó que lo más sagrado ocurre en lo secreto, no bajo las luces del templo. Mateo 6:6 declara: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahí, en la intimidad, el cielo se abre y el Espíritu ministra». Pero la religión ha vuelto a construir paredes, horarios y líderes que actúan como guardianes del acceso a Dios. Así, transforman la oración en ceremonia y el encuentro con el Padre en rutina dominical. Jesús rompió con ese sistema. Mostró que hablar con Dios es tan natural como respirar. En los evangelios lo vemos orando en el desierto, en los montes y hasta sobre las aguas. Era su lenguaje constante. Lucas 5:16 dice: «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No buscaba templos, buscaba silencio, porque ahí el alma escucha con claridad la voz del Padre». La iglesia institucional ha convertido la oración en evento, pero Cristo la enseñó como relación. No se trataba de palabras ensayadas, sino de un diálogo vivo que fluye del amor, no de la obligación. Romanos 8:26 afirma: «El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Es el Espíritu quien traduce nuestro corazón ante Dios. Jesús no enseñó a recitar, sino a conversar. No buscaba aplausos, buscaba comunión. Cada palabra nacía del corazón y no de un libreto. Ese es el modelo que todo creyente puede vivir sin depender de templos. Pero el sistema religioso teme esa libertad, porque un creyente que ora solo, que entiende la palabra y camina con Dios, ya no puede ser manipulado. Es un alma libre, guiada solo por la voz del Espíritu. El verdadero peligro de la religión no es el error doctrinal, sino la dependencia espiritual que crea. Porque cuando un hombre necesita permiso para hablar con Dios, ha perdido el propósito del sacrificio de Cristo. Jesús enseñó que cada creyente tiene acceso directo al Padre. No hay jerarquías ni mediadores, solo un camino, una verdad y una vida, como declara Juan 14:6. «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Cada vez que una iglesia impone estructuras humanas para acercarse a Dios, contradice ese versículo. Cristo rasgó el velo del templo para que todos pudiéramos entrar libremente, pero muchos hoy siguen adorando desde fuera.
Cuando Jesús enseñó sobre la oración, no habló de repeticiones ni de liturgias. Enseñó a mirar al cielo como un hijo mira a su padre. Enseñó confianza, intimidad y entrega, no ritos vacíos ni frases memorizadas. En Mateo 6, 9, 13 dio un ejemplo sencillo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No era una fórmula, era un recordatorio de cercanía. Un llamado a reconocer que el Padre escucha al corazón sincero. Sin embargo, muchas iglesias repiten esta oración sin entenderla, creyendo que las palabras tienen poder por sí solas. Pero el poder no está en la repetición, sino en la conexión viva entre el creyente y su Creador. Jesús también mostró que el verdadero ministerio no ocurre dentro de templos, sino en las calles, en los hogares, en los lugares donde la necesidad grita en silencio. Ahí, donde pocos quieren ir, Él caminó. Predicó en las orillas del mar, habló en los mercados, sanó en los caminos y compartió con pecadores. Nunca invitó a los perdidos a una ceremonia. Él fue hacia ellos con compasión y verdad. Marcos 16:15 dice, «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura». Jesús no dijo, «Esperad que vengan al templo», dijo, «Id». Ese mandato sigue siendo el corazón de la fe verdadera. El evangelio no se encierra en paredes. Vive en cada encuentro, en cada conversación donde la verdad de Cristo toca un alma y transforma su destino. Esa es la misión que la religión ha olvidado. Los primeros creyentes predicaban donde quiera que iban. Hechos 8:4 dice, «Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio». No tenían títulos, solo fuego en el corazón y obediencia al Espíritu. Hoy, muchos piensan que evangelizar es repartir folletos o invitar a un servicio dominical. Pero la verdadera predicación comienza cuando tu vida refleja a Cristo sin palabras, cuando tu ejemplo despierta fe en otros. Jesús no usó estrategias humanas ni guiones ensayados. Escuchaba, miraba con compasión y hablaba según la guía del Espíritu. Cada encuentro era único, personal, lleno de poder y propósito divino. Cuando sanó al paralítico en Marcos 2, 1, 12, no solo le devolvió el movimiento, le reveló el perdón. Cuando miró a Zaqueo en Lucas 19, 1, 10, no lo condenó. Lo transformó con una sola cena compartida. El ministerio de Jesús fue cercano, humano y profundo. No buscaba multitudes, buscaba corazones. Y ese modelo sigue siendo el llamado de todo creyente. Ser luz en su entorno, no sombra en un templo. El Evangelio es caminar entre los que sufren, abrazar al rechazado, escuchar al que nadie oye. Es mostrar que Dios está presente en los lugares donde la religión nunca se atrevería a entrar. Cuando la iglesia se encierra, el mundo se oscurece. Pero cuando un creyente decide vivir como Cristo, el reino se expande sin necesidad de escenarios, solo con el poder del amor verdadero. Jesús también enseñó una verdad que pocas iglesias predican, que la generosidad no depende del diezmo, sino del corazón. Dios no mide porcentajes, mide amor, compasión y obediencia al Espíritu. Segunda de Corintios 9:7 dice, «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre». La generosidad es fruto de libertad, no de manipulación. Cristo jamás pidió diezmos para sostener templos. Enseñó a compartir con los necesitados, a cuidar al pobre, al enfermo, al viudo y al huérfano. Esa era su economía celestial, dar para amar, no para construir poder. En Hechos 4:34-35 leemos, «No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía según la necesidad». Pero hoy, muchas iglesias invierten más en ladrillos que en vidas.
más en luces que en lágrimas, más en mantener estructuras que en restaurar corazones. Ese no fue el llamado de Jesús, fue la desviación del hombre. El sistema religioso moderno ha reemplazado la compasión por contabilidad. Ha hecho del altar un negocio y del corazón una estadística. Pero el reino de Dios no se mide en monedas, sino en almas transformadas. Jesús elogió a una viuda que dio 2 pequeñas monedas, no por la cantidad, sino por la entrega. Marcos 12, 43, 44 dice: esa pobre viuda ha echado más que todos, porque dio todo lo que tenía. La generosidad en el reino no nace de la obligación, sino del amor. Nadie debería dar por miedo a una maldición, ni por deseo de bendición material, sino por gratitud al Dios que suple toda necesidad. Mateo 6, 19, 21 advierte: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, sino haceos tesoros en el cielo. El verdadero valor no está en lo que guardas, sino en lo que entregas. Cuando un creyente entiende esto, descubre la libertad de dar sin esperar. Cada acto de amor se convierte en adoración, cada ayuda en semilla eterna y cada sacrificio en testimonio de fe viva. Jesús también enseñó un principio revolucionario. En su reino no hay jerarquías. Todos somos hermanos. No hay clérigos por encima, ni fieles por debajo. Solo hijos, bajo un mismo Padre Celestial. Mateo 23, 8, 9 lo declara con claridad. Uno solo es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Pero las iglesias modernas han creado títulos, tronos y púlpitos que Cristo jamás autorizó. El liderazgo de Jesús fue servicial, no autoritario. Lavó los pies de sus discípulos para enseñar que el mayor debe ser el que más sirve, no el que más exige obediencia ni el que busca reconocimiento. Juan 13, 14, 15 dice: si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Así se gobierna en el reino, sirviendo con humildad y amor. Pero muchos líderes religiosos han olvidado ese ejemplo. Se visten de autoridad, pero carecen de compasión. Hablan de humildad, pero buscan poder. Convierten la obediencia espiritual en control emocional. Primera de Pedro 2, 9 recuerda: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cada creyente tiene acceso directo al Padre, sin mediadores humanos ni jerarquías religiosas. Cuando una iglesia impone autoridad absoluta a un hombre, reemplaza a Cristo por un ídolo. Ningún pastor, obispo o sacerdote puede ocupar el lugar del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5 lo afirma: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay segundo mediador, ni asistente divino, ni guía indispensable fuera de él. Jesús nunca buscó que le sirvieran, sino servir. Nunca exigió poder, sino obediencia al amor. Cada acto suyo destruyó las estructuras del orgullo religioso y devolvió al hombre el acceso directo a la presencia de Dios. Efesios 5:23 declara: Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay más autoridades sobre ella. Cada creyente que camina en el Espíritu es parte de ese cuerpo, sin escalones, sin divisiones, sin dominio humano. Pero la religión teme esa igualdad, porque una iglesia libre ya no puede ser manipulada. Por eso levantan jerarquías, templos y títulos para mantener el control sobre quienes deberían caminar en libertad. Jesús nunca estableció consejerías obligatorias ni estructuras de poder. Enseñó a buscar la voluntad de Dios en oración, no en la aprobación de un líder. Filipenses 2:12 lo confirma: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cada creyente es responsable de su caminar. El Espíritu Santo no habla solo a unos pocos, guía a todos los que lo escuchan. Romanos 8:14 dice:
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso, depender de una institución para decidir tu fe es negar la voz del Espíritu. Cristo vino para restaurar esa conexión directa. Rasgó el velo para que nada te separe jamás del Padre. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Como declara Mateo 27:51, fue el símbolo de una verdad eterna. Ya no hay barreras entre Dios y el hombre. Desde ese momento, todo creyente tiene acceso directo al trono de la gracia, no por méritos ni por posición, sino por la sangre de Cristo que abrió el camino hacia la comunión perfecta con el Padre. Hebreos 4:16 lo afirma. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La puerta quedó abierta para siempre. Sin embargo, la religión ha intentado volver a cerrarla. Ha creado sistemas, jerarquías y mediadores humanos que dicen representar a Dios, pero solo interponen distancia entre el creyente y su Salvador. Cada vez que una iglesia enseña que necesitas un líder para escuchar a Dios, está negando la obra de Cristo en la cruz. Jesús no murió para fundar religiones, sino para restaurar relaciones. Juan 10:27 declara: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. No dice que escuchan a un hombre, sino que escuchan al pastor eterno. Esa es la verdadera fe. El Espíritu Santo fue enviado para habitar en cada creyente, no para ser monopolizado por instituciones. Él guía, enseña, corrige y revela la verdad sin necesidad de intermediarios humanos. Juan 14:26 dice: el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esa promesa no fue para unos pocos, fue para todos los hijos de Dios. La iglesia primitiva entendió esto. No necesitaban templos ni jerarquías, porque sabían que el Espíritu estaba entre ellos. Por eso Hechos 17:6 declara que trastornaban el mundo con solo la verdad y el poder de Cristo. El cristianismo auténtico no depende de una institución, depende de una relación viva. Cada vez que alguien ora, lee la Biblia o ama como Jesús amó, la iglesia verdadera cobra vida en ese instante. Primera de Juan 2:27 dice: la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. El Espíritu enseña todo al corazón que se humilla ante Dios. Esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de la que habla Romanos 8:21. No están atados por sistemas, sino guiados por el Espíritu. Una libertad que el enemigo intenta disfrazar con religión. Los verdaderos creyentes no dependen de rituales, dependen del amor. No buscan aprobación humana, buscan la voz del pastor. Y cuando la escuchan, obedecen, porque saben que en Él está la vida. Segunda de Pedro 1:3 declara: su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ya tenemos todo lo necesario para caminar con Dios, sin añadidos humanos. Esa revelación libera, sana y transforma. Un cristiano que entiende esto deja de temer a los hombres y empieza a obedecer solo a Dios. Su fe deja de ser dominada por instituciones y se convierte en comunión viva. Gálatas 5:22-23 muestra el fruto de esa relación directa: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ninguna ley, norma o estructura puede producir eso, solo la presencia del Espíritu. El Evangelio de Cristo es personal. Cada alma es un altar, cada oración un templo, cada acto de amor un servicio divino. Así es como el reino se extiende, de corazón a corazón, sin necesidad de estructuras. Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa libertad no se encuentra en un edificio, sino en la comunión directa con Él. Esa es la fe que transforma y vivifica. Ser un verdadero cristiano sin asistir a una iglesia no es rebeldía, es volver al origen.
Es caminar con Dios como lo hizo Abraham, creer como lo hizo Pedro, amar como lo hizo Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Y mientras el mundo sigue construyendo templos de piedra, Dios sigue edificando templos de carne y espíritu, porque su morada no está en paredes, sino en corazones que arden por su presencia. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo ignores. Es una invitación divina para volver al primer amor, al Cristo vivo que no habita en templos hechos por manos humanas, sino en corazones dispuestos a obedecerle. Abre tu Biblia, habla con Él, camina con Él. No necesitas mediadores ni ceremonias, solo sinceridad y fe, porque el Espíritu de Dios busca a quienes le adoran en espíritu y en verdad, sin máscaras ni temor. Vuelve al silencio donde el Padre habla, al lugar donde su voz se escucha sin ruido religioso. Allí, en lo secreto, Dios restaura lo que la religión te robó, la comunión directa con su presencia. Comparte este mensaje con otros creyentes que han sentido el peso de la religión para que descubran que la libertad en Cristo no depende de paredes, sino del amor que habita en el alma redimida. Y si deseas seguir conociendo verdades que la religión ha ocultado, quédate con nosotros. Este es solo el comienzo de una serie de enseñanzas que revelarán el camino hacia una fe más pura, libre y verdadera. Antes de irte, asegúrate de suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Cada semana compartimos enseñanzas que rompen cadenas religiosas y revelan la verdad que Cristo quiso devolver a su pueblo. Dale me gusta si este mensaje te habló y compártelo con tus amigos o familiares que buscan una relación real con Dios. Nunca sabes a quién puede liberar una sola palabra de verdad. Y por último, déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos alegra ver cómo creyentes de todo el mundo se unen aquí, formando una familia espiritual que busca la autenticidad del Evangelio.